Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos la tercera jornada de trabajo del taller de capacitación del proyecto Innatur, esta vez centrado en el polígono de las Hervencias. La dinámica va a ser un poco la que hubo en la jornada anterior con el polígono de la Colilla, en la que analizamos posibilidades de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en ese polígono. Queda pendiente extraer las conclusiones de lo que se habló en la jornada del polígono de la Colilla y unirlas a lo que hablaremos hoy en el polígono de las Hervencias para dar contenido a la jornada del próximo miércoles, del 15 de julio, en la que, bueno, pues pondremos un poco en común qué soluciones aparecen y qué soluciones basadas en la naturaleza se pueden implementar en estos dos polígonos según lo que vayamos viendo. Así que yo lo que voy a dar es paso a Cristina Sanchillán, que es la arquitecto del ayuntamiento. Y bueno, ahora nos cuenta por qué hablaba de que podía estar acompañada y de que lo estará en su momento. Así que, Cristina, te voy a dar los permisos de presentadora para que también puedas compartir pantalla y demás, ¿vale? Vale. Todo tuyo. A ver, ahora. A ver si soy capaz de hacerlo bien. ¿Lo veis? No. ¿Lo veis? Está, ahora sí, perfecto. Ahora sí, es que como tengo dos pantallas, no sé muy bien dónde aparece. Ese es el problema. Bueno, como bien apunta Alberto, iba a venir acompañada por mi compañero Jesús Ferrer, aparejador del ayuntamiento, porque es la persona que está al frente como jefe de servicio de la zona de jardines y creo que podría aportar, sobre todo en este tema de soluciones basadas en la naturaleza, aportar todos sus conocimientos y también sobre el polígono, evidentemente, porque él como mantiene las zonas verdes es el que mejor lo conocí. Espero que llegue a tiempo, porque tenía una cosilla a las 10 y me ha dicho que en cuanto acababa, pues venía para acá. Entonces, bueno, a lo mejor en el tema luego de... Porque en la última, como yo no estuve, y os pido perdón, tuve que ir a un juicio, no pude estar presente, tampoco os conozco muy bien cómo hicisteis la dinámica, pero espero que pueda llegar a tiempo. Como bien apuntábamos en los primeros apuntes que hicimos sobre el polígono industrial de las Hervencias, se trata de un polígono que está dentro del entorno urbano de la ciudad. De hecho, está, como muy veis, pegado a lo que es suelo consolidado y suelo consolidado de la ciudad, porque es un polígono muy antiguo que data de los años 59 con la primera industria, en la actualidad Nissan y anteriormente la Pegaso, y está metido en esa trama urbana con una conexión directa, está atravesado por unas vías de comunicación muy potentes para la ciudad y de hecho hasta ahí inmersas dentro zonas residenciales muy puntuales que a veces también generan un poquito de conflicto con la zona industrial. Tiene una superficie aproximada de 790.000 metros cuadrados y está, no, perdona, 845.000 y estos son los datos que ahora pasamos a ver de una forma más detallada. Si puedo pasar. Mira, se me ha quedado. Ahora. Este es un plano del Plan General del 2005, que es el que ahora mismo tenemos en vigor. Aquí está por hectáreas, llega casi a las 100 hectáreas en total, porque aquí está metido también el suelo urbano no consolidado. Hay una zona de suelo urbano consolidada, que es toda esta parte de aquí, y luego hay una franja aquí que queda todavía por desarrollar, con lo cual sí que sería muy interesante a lo mejor incorporar muchas de estas medidas, si bien a lo mejor ahora en temas de mantenimiento también las podemos incorporar, pero en esta zona de aquí sería una zona virgen que queda por desarrollar. Como he dicho anteriormente, está dentro de la zona del suelo consolidado de la ciudad, muy cerquita, pegado, lindando. Como veis, esto sería la zona más residencial. No me funciona. Sí que veis el puntero, ¿no? Sí, vale. En la zona más residencial de la ciudad y está atravesada por unas vías de comunicación que le hace tener también unas características muy peculiares y que inevitablemente, digo inevitablemente porque las imágenes de los polígonos hoy en día no son como nos gustaría ni como fueron creados en un origen, es una de las entradas de la ciudad.
De hecho, la Nacional 110, que es esta vía de abajo, es una de las entradas potentes desde Madrid y es una imagen de la ciudad. Y desde esta vía es curioso que se vea a un lado el polígono y de frente tenemos una visión justo en altura de la Catedral de Ávila. Entonces, sí que a veces entra un poquito en colisión con lo que es el casco. Luego la Nacional 403, que la atraviesa toda esta por aquí, que también es una nacional muy concurrida y muy utilizada, y por este limítrofe con la ciudad está la vía del ferrocarril. Un hecho muy a tener en cuenta para potenciar, como decíamos en un origen, es que por su lindero noreste tenemos esta vía pecuaria, que es la Cañada Real Soriana, que la verdad que es un punto de zona verde que se tendría que potenciar porque la atraviesa por su lindero y además forma parte luego de la parte central superior de este polígono. Pero como podéis ver, el polígono está básicamente dividido en dos zonas, atravesadas, cortadas por la Nacional 403. Por un lado, esta parte de aquí, que es más nueva, digámoslo de esta manera, y esta parte de abajo, que es la que donde empezó el germen del polígono. Tiene mucho desnivel, se caracteriza por ser un polígono, sobre todo en su ladera norte, con muchísimo desnivel, un poquito menos hacia aquí, y por tener unas vistas de la ciudad privilegiadas. Es muy curioso porque tiene unas vistas de la ciudad, del conjunto histórico, que son una maravilla el polígono. ¿Cómo se creó este polígono? Pues estas son las fases más principales del polígono. Se divide más o menos 4 fases y luego un plan parcial que se ha desarrollado recientemente, que es el de bomberos, y aquí tenéis las superficies brutas de estas fases. En primer lugar, la fase 1 con 247.000 metros cuadrados, la fase 2 con 81.500, la fase TEL con 184.000, fase 4 con 150.000, la de bomberos con 64.000. El resto, pues son zonas que ya existían, como es toda la factoría, como he dicho anteriormente, de la actual Nissan, que ocupa toda esta almendra de aquí, que ya existía con anterioridad. Entonces, claro, si sumáis estas superficies no van a dar el total de que he dicho anteriormente, porque luego hay muchas zonas que se han ido desarrollando como zonas de desarrollo urbanístico posterior, esto también. Entonces, bueno, y luego la zona de suelo urbano consolidado, que es la zona roja, que faltaría por ejecutar. Como podéis ver en este plano es curioso porque esta zona que está fuera del límite de lo que es zona industrial es una zona residencial. Y luego aquí hay otra franjita chiquitita, creo que está por aquí, a ver si la veo bien. Ahora no la... Aquí, esta zonita de aquí, que también son unas viviendas unifamiliares, este trocito está incorporado dentro del conjunto. Disculpa, Cristina, yo es que no veo el puntero y como no conozco la zona, pues me cuesta identificar lo que estás... Normal, si no ves el puntero. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora perfecto. Perdóname. Gracias. Perdona, gracias. Es que claro, como encima no podemos interactuar, está esto tan frío, a mí me cuesta. Os decía que el polígono está justo pegado con la ciudad y entra en una convivencia directa con la trama residencial. Esta zona de aquí que está remetida es una zona residencial de viviendas unifamiliares y de hecho aquí, en esta franjita de aquí, chiquitita, hay viviendas unifamiliares en hilera. Esta sería la fase 1 con 247.000 metros cuadrados. Data del año 62. La verdad que es un polígono muy antiguo porque, como vuelvo a repetir, toda esta parte de aquí, aquí era donde estaba la factoría Principia, que data de los años 59, que es esta zona de aquí. Con lo cual, esto ya en el 62, esto ya estaba urbanizado. Esta es la fase 1 en el 62. Esta es la ordenación que se aprobó en su momento, siendo ahora muy similar, sobre todo en las zonas de viales. Aquí tenemos lo que puede ser más compatible con el hecho que estamos tratando, que son los espacios comunes. Era curioso cómo ha ido evolucionando las cesiones en el tema del urbanismo, porque aquí las cesiones eran para espacios libres y luego se diferenciaban las zonas comerciales, que ahora se hacen una serie de usos compatibles, y antes sí que se diferenciaban las zonas comerciales de las deportivas dentro de lo que era el polígono. Aquí a destacar esta zona de aquí, principalmente, que en un origen se había creado para una zona deportiva y de zona de espacio para la ciudad. Ahora se ha convertido por necesidades, evidentemente, de la ciudad, se ha convertido en el aparcamiento de vehículos pesados.
Entonces, aquí sí que está muy acolmatado todo, si bien el único espacio libre, aunque no sea público, es el que se queda de cesión, de no retranqueo dentro de la edificación en cada parcela, que se marca un retranqueo a fachada entre 5 y 8 metros, porque como ha ido evolucionando las normativas, se han incorporado planeamientos asumidos, pues se han unificado, entonces han pasado de 5 a 8 más o menos y tiene un retranqueo en fachada casi la totalidad de las parcelas, porque lo de que es espacio libre público es casi inexistente a día de hoy. Este sería la fase 1, con una foto aérea reciente, está bastante acolmatado. Esta sería la zona de los vehículos, del aparcamiento de vehículos pesados. Esta es una foto aérea, un vuelo aéreo interministerial. Como podéis ver, esta foto es entre el año 76 y 86, donde ya aquí el polígono ha empezado un poco a tomar entidad. Está incluido aquí el matadero, que antes era un servicio público, sigue siendo un servicio público, pero ahora es de titularidad privada y está ubicado aquí y en la actualidad sigue estando ubicado aquí. Aquí sería la antigua factoría, como podéis ver, ya estaba aquí existente en esos años. Esta sería la fase 2, que se desarrolla en el año 1982, ocupa una superficie de 81.500 metros cuadrados, con esta cesión de espacios libres del desarrollo del plan parcial. Se tenía cesiones para espacios libres públicos, luego de interés público y social venía a ser un 4% aproximadamente y se dividía entre deportivo, comercial y social. Estas cesiones ahora están todas juntas, se hacen en los desarrollos de las actuaciones, ahora se hacen de una forma conjunta y se ceden una cesión para equipamiento y para espacio público, además de los viales. Pero antes sí que había esta división y de hecho en la planimetría viene dibujada cada zona. Si bien es verdad que la realidad no concuerda ya por las necesidades de las necesidades propias del polígono. Aquí se genera una franja de cortafuegos que ya ha perdido su identidad, que era para garantizar una seguridad de incendios frente a la propagación del fuego entre las naves. Entonces sí que hay unas zonas residuales todavía entre las parcelas que nosotros lo denominamos tierra de nadie, pero realmente el germen son la creación de estos espacios cortafuegos que a lo mejor serían interesantes volver a recuperarlos. Esa sería la ordenación aprobada en su momento de esta fase. Aquí tenemos las cesiones que se desarrollaban, que se dejaban, y también hay que destacar lo mismo, que tenían un retranqueo al lindero frontal y se introducía una nueva situación de un cortafuegos que dice textual, de 5 metros de ancho y que sirven para separar las agrupaciones de las naves entre sí, de forma que en ningún momento superen los 110 metros de longitud. Claro, la normativa de incendios ha variado muchísimo, pero sí que era una herramienta que a lo mejor se debería de volver a incorporar en los polígonos, no más que nada ya desde el punto de vista de seguridad de incendios, sino de visión, de una visión continua que al final ocupamos. Si bien el querer de la normativa no es que esté acolmatado la parcela, al final se convierte en eso, en que se respeta como mucho el retranqueo frontal de la edificación porque es un beneficio hasta para la industria por los aparcamientos, pero los retranqueos frontales, yo no sé en otros polígonos, pero aquí empiezan a generarse edificaciones y a adosarse a linderos laterales. Entonces, claro, al final genera una masa continua que es bastante agresiva y en este caso, al estar de una forma tan maclada directamente con la ciudad, pues la potencia de una forma significativa. Estas son las secciones de viales, las estipulaban en la fase 1, no había en la documentación secciones de viales. Aquí sí ya con la infraestructura, tenemos que decir que lo iba a dejar para el final, pero ya lo apunto, es que no tenemos red separativa de pluviales, es una red única. Esta es la fase 2 a día de hoy, una foto aérea de hoy, y esta es el vuelo del 80, donde ya se ve cómo empiezan a evolucionar las edificaciones. La fase 3 data del año 1984. Esta fase sí que es un poquito más
detallada, entra mucho a la reordenación de las parcelas existentes para su integración. Surge por una falta de suelo, ya sabéis que era del antiguo SEPES, fue promocionada la sociedad, que no se me olvida, Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, que era el antiguo Instituto Nacional de Urbanización, y era el promotor de todas las áreas, industriales, por lo menos de este polígono. Entonces, este plan parcial sí que es muy curioso verlo porque entra en mucho detalle, sobre todo en la reorganización de las parcelas, en las zonas verdes, de zona de media ladera, intenta como solucionar los problemas del polígono e integrarlos dentro de la trama. Genera aquí justo esta banda central, aquí, destinada a una zona verde a media ladera, para un poco minimizar el impacto entre el desnivel de las dos, porque es un desnivel bastante. Entonces, genera aquí una banda de zona verde que ahora no está destinada a zona verde, sino está destinada a una zona de prácticas, creo que es de seguridad vial y demás. Se entra también en las tipologías edificatorias en función de los usos, marca tipologías edificatorias en función de la superficie de parcela y de los usos, y luego lleva teniendo las mismas cesiones que hemos visto anteriormente. Espacios libres, deportivo, comercial y social, y la red viaria. Aquí tenemos un poquito la ordenación aprobada en su momento. Lo único que podemos tener como zona libre sería esta parte de aquí, que si bien está destinada a otro uso, pero es una zona libre porque está libre de edificación. Aquí marcaba también condiciones de edificación dentro de la parcela, con retranqueos. Ahora mismo, quizá el que se mantenga de una forma uniforme será el retranqueo frontal a la parcela. Las secciones del vial también venían reflejadas. Esta ya es la fase 3 del año, esta sigue siendo la fase 3, perdón. Esta es la foto aérea en la actualidad y este sigue siendo una foto. No hay una transición anterior en las fotos aéreas. Aquí ya en el año 89-2003, fíjate ya cómo teníamos el polígono. Ya le teníamos completamente acolmatado. Y todavía me queda esta fase por decir, pero ya estaba casi por completo acolmatado. Esta es la fase 4 del año 91. También siguen teniendo las mismas cesiones. Es una banda chiquitita, si bien al principio era todo esto se quedó luego como suelo urbano no consolidado y no se desarrolló. Y lo que sí que está desarrollado y consolidado es toda esta parte de aquí. Pocas características más que las que he dicho anteriormente de esta fase, es esta parte de aquí la que está ejecutada ahora mismo. Esta fase aquí. Aquí sí que queda alguna parcela de titularidad, de equipamiento, de titularidad pública que todavía no está edificada. Estas son las secciones de los viales. Esta es una foto aérea, y esta es la foto aérea igual del 98-2003, que ya le tenemos esa zona casi completa. Esta es la última fase, la más reciente, data del año 2003, y es el plan parcial bomberos, que está aquí, es del plan general ya del 98, tiene una superficie de 64.200 metros cuadrados, y ya las cesiones de dotaciones ya están ajustadas casi a la ley, similares a la ley que tenemos en la actualidad. Y esta es muy significativa porque sí que tiene la única zona ajardinada pública notable dentro del polígono, que ahora la veremos en una fotografía, que es este cuadradito de aquí, que acompaña a su vez esta zona que se ha quedado aquí como un sistema general, si bien en la actualidad está destinado un poco al acopio de parte de los materiales y zona de prácticas para el ayuntamiento, pero sería como una especie de pulmón que quizás se debía recuperar. Hubo hace años, que Ángel se acordará, un concurso de ideas justo para este jardín, que luego yo creo que no se llegó a materializar, porque es de hace bastantes años. Y además esta zona es muy significativa porque pasa por aquí la Cañada Real Soriana, que es justo esta línea que corta por su lindero norte al polígono, y además entra a formar parte de esta zona. Entonces, en planimetría está como muy bien situada en esta parte del polígono, si bien en la realidad la única zona destinada a espacio libre y que está destinada a zona verde, como conocemos vulgarmente, es esta parte de aquí. A ver. Esta era la ordenación aprobada en su día. Aquí había zona verde, aquí había las zonas de equipamientos.
y este es el polígono, la configuración que tenía. Aquí está la vía pecuaria, que la atraviesa por arriba, y de hecho, también esta vía pecuaria es importante tener en cuenta porque separa con la zona residencial de viviendas unifamiliares aisladas que hay en toda esta parte de aquí, que hay una zona muy masificada y de hecho muy consolidada, que tiene bastante tráfico, y justo es la separación que hay entre las dos zonas. Estas son las secciones tipo. Esta es una foto aérea en la actualidad, no está totalmente masificado todavía. Y esta es la zona residencial, como podéis ver, esta de aquí, y la cañada pasa por aquí, atraviesa por aquí y ya para allá. Esa sería una foto del 2010. Estas ya son los sectores de suelo urbano no consolidado, que yo creo que a lo mejor no merece la pena entrar mucho en detalle. Estarían colocadas en esta parte de aquí, en esta zona de aquí. También toda esta zona es residencial. O sea, ya los linderos, la única parte que queda por desarrollar es esta parte de aquí, de las servencias, y el resto ya del perímetro es todo zona residencial. Esas son está dividido en 3 suelos urbanos no consolidados, con las cesiones. Aquí podéis ver un poco dónde irían ubicadas las zonas verdes y los equipamientos. Este es el límite con el polígono en la actualidad. Están las cesiones del otro suelo urbano consolidado. Y luego, en el ayuntamiento se van a hacer unos proyectos de revitalización del polígono industrial de las Hervencias en 3 fases, que entra un poco a toda la infraestructura, mejorarla. Se ha hecho ya una de las primeras fases, entonces sí que se han unificado tanto pavimentos como instalaciones, como infraestructuras. Se va a hacer un aparcamiento ahora en la siguiente fase, que solo tenéis aquí, no está, pero en la ficha que os ha pasado Alberto sí que viene. Se va a colocar un pequeño aparcamiento público por la demanda, a ver si cojo una foto aérea, en esta parte de aquí, aquí arriba, pero en la zona de espacios libres y zonas ajardinadas no entra en detalle. Este es un poco los planos esta sería de la fase 1, si recordáis, aquí está el matadero, el aparcamiento iría aquí arriba. Las secciones de los viales no hay red separativa, pero sí que se actúa en todas las infraestructuras, las canalizaciones. Este es el plano de la descripción de espacios públicos. Bueno, los equipamientos ya algunos hay privado. Este era el antiguo matadero. Estas son algunas parcelas de equipamiento que algunas ya han sido enajenadas o desafectadas y vendidas. Esta es la zona destinada a vehículos pesados. Esta es otra parcela municipal que también está cedida, y nos queda alguna parcela por aquí de espacio público verde, como podéis ver, que serían estas pequeñas zonas residuales, que la única que ahora realmente está destinada a espacio verde sería esta parte de aquí, porque estas están como parcelas libres en que la gente entra y aparca, y la única que está destinada para tal fin es esta. Pero bueno, realmente el plano urbanístico de zonas libres y espacios es este de aquí, con la cañada que siempre está en primer lugar, que es su lindero. Estas serían las fotos del polígono. Esta sería la de vehículos pesados, la parte que estaba aquí, que era una zona, sí que podemos recordar, en la fase 1 se destinaba a un uso deportivo. O sea, aquí el resultado es significativo. Esta es una vía, la principal vía, la nacional 403, que la atraviesa completamente. Esta es otra vía paralela, luego ya tiene una trama. Esta es la zona verde, que es la que sí que está cuidada con especies arbóreas ahora mismo en la actualidad. Este es el cordel que pasa por ahí, y esta es la parcela que ahora mismo está destinada a acopio y un poco a prácticas para el ayuntamiento, pero que está calificada como espacio libre público. La zona a ver si la sitúo, creo que es esta de aquí. Esta zona de aquí a lo lejos sería la zona de jardín creada para absorber el desnivel del polígono en la fase que hemos comentado. Esta sería la zona del jardín en la actualidad, está muy similar. Esta sería la franja
que dividía el desnivel. Esta, de aquí, que ahora podemos ver que parte está pavimentada, parte no, pero no está destinado a ese fin. Esta es otra foto, la nacional, para que os situéis un poco, esta es la nacional, esta era la fase 1, esta era la fase 2, esta es la última fase, por aquí viene el cordel, que como podéis ver es un espacio libre sin ajardinamiento, pero bueno, está libre, que entra justo en esta parte de aquí, que sería espacio libre público, y esta parte de aquí, que es la que ya tenemos ajardinada. Y el resto de zonas verdes o de vegetación que podéis observar en el polígono son de titularidad privada. Hay alguna zona de rotondas, sí que es verdad que a lo mejor se tendría que potenciar más las medianas, porque sí que tienen una sección de vial que da para ese fin. Y las medianas, pues sí, las rotondas están ajardinadas, pero a lo mejor se tendría que hacer una actuación de mayor impacto y de envergadura. Porque espacio puede que lo haya, o a lo mejor concienciación de que realmente en las zonas, si ya vamos a hacer algún aparcamiento disuasorio, que las zonas libres de la parcela, aunque sean de titularidad privada, se tengan que ajardinar. Este es un plano reciente de las parcelas del polígono industrial de las Herbencias. La factoría de la Nissan estaría ubicada en esta parte de aquí del año 59, esto sería del año 62, la fase 2, fase 3, fase 4 y la última que es esta de aquí. Y estas zonas que han sido también desarrolladas, que forman parte de todo lo que es el conjunto, falta esta parte de aquí y el resto del suelo perimetral es residencial. Esta sería una foto aérea en la actualidad. Esta es una foto de antes de que estuviera la factoría. Y la he traído porque es muy curiosa. Esta sería la nacional. Esta sí, esta es la red y aquí es donde se instalaría todo el polígono. Toda esta línea negra sería el límite del polígono industrial en la actualidad. Y ya está. Por mí, si queréis que haga alguna puntualización en algo que me haya quedado a medias o que os guste que entremos, esto es una visión un poco general del polígono a día de hoy y de cómo ha evolucionado desde que se aprueban los planes y las primeras intenciones a cómo va evolucionando el polígono a lo largo de los años, tanto por necesidades, tanto por cambio de normativa. Pero en la actualidad el polígono que tenemos ahora pues es este. Pues muchas gracias, Cristina. Yo creo que muy descriptivo. Algunos de los que estamos aquí conocemos el polígono, pero yo creo que para Charo y gente que no conozca el polígono tan de primera mano, está muy bien, porque nos permite hacer. Si queréis entrar en alguna parte que no haya quedado lo suficientemente clara, pues entramos a valorar las zonas que consideréis. No hay ningún... Vale. Pues yo creo que por continuar con la dinámica que planteamos en el tema de la colilla, podíamos empezar a hablar de posibilidades de incorporación en función de toda esta descripción, ya sea de renaturalización o ya sea de sistemas de drenaje sostenible. A mí sí que me surgen varias dudas, Cristina. Has hablado de la pendiente que tiene el polígono desde la parte noreste. Esa pendiente genera problemas en cuanto a saneamientos, sobre todo y escorrentías cuando llueve. No, yo que sepa no tengo noticias. Lo que sí que genera es un impacto de la imagen porque genera muchos paredones y también en soluciones basadas en la naturaleza tenemos que entrar, creo que en esa solución. No tengo yo constancia de que haya problemas de evacuación. Pero sí que genera problemas de imagen. Vale. Sí, porque además... Que intentamos mimetizar con el planeamiento, pero también abro un poco el melón, a lo mejor que no es una cosa directamente, pero es difícil que muchas veces algunos proyectistas llegan a entender el impacto que supone esto para la ciudad. Y nosotros urbanísticamente lo intentamos. Pues como muy bien Charo apuntó el primer día con zonas verdes, pero verticales, pero al final ese desnivel lo que genera es una visión muy mala para la ciudad. Sí, porque apuntabas, sí que es cierto que las vistas desde determinadas partes del polígono son muy bonitas de la ciudad, pero al revés, evidentemente, es al contrario, ¿no? Como tengo la pantalla compartida, si quieres hablo Google Maps y podemos, para que la gente que es de fuera se haga una idea, ¿te parece? Sí, yo creo que puede ser interesante.
sobre todo porque las soluciones basadas en la naturaleza de renaturalización pueden generar un beneficio añadido que es el de una integración paisajística que yo creo que aquí es necesario. No sé si veis la pantalla así, ¿no? No, en gris lo veo yo. A ver, vamos a ver. Detener el uso. Ahora vuelvo a compartir porque creo que tengo que compartir el contenido que yo quiera, ¿no? Creo que es así. Ya voy cogiendo un poco el... Tienes que seleccionar la pantalla, eso es. Ahora sí, ¿no? Sí. Lo he conseguido, vale. Es que el polígono, esta es la Nacional 100, es la entrada de Madrid. Y aquí tenemos una circunvalación por aquí, y esta es una de las entradas naturales y siempre ha sido de la ciudad hasta que hicieron la circunvalación, pero sigue estando. Y jolín, es una de las imágenes primeras que se lleva cualquiera que viene de la ciudad. Me he ido al área de servicio. Sería esta, más adelante. Me he ido. Vuelvo para atrás. Para abajo. Eso es. Mira, esta imagen es muy llamativa. Es lo que os comentaba antes. Toda esta parte de aquí ya es polígono. La gasolinera, todo esto de aquí es polígono. Esta zona de aquí es residencial, que era la zona que se metía, que mordía a esa masa completa. Y esto que veis al fondo es la catedral. Ahí coronando. Entonces, bueno, aquí está más, sí que es verdad que hay más vegetación. Luego ya viene la zona un poco más. Este ya es el polígono propiamente dicho. Aquí ya nos metemos por la Nacional 403, que es la que la atraviesa por la mitad, y esto ya es el polígono propiamente dicho. Aquí, desde aquí, también se ve la catedral, desde un punto de aquí. La he perdido, pero bueno, por los árboles está por aquí, ¿no? Sí, está por aquí. Pero sí que se ve desde un punto de estos más altos, sí que se ve. Aquí hay una zona residencial, aquí, está metida aquí. Esta hilera. Y el desnivel que hablábamos, si me pongo en una calle, la siguiente, a ver que os voy a marear al final. ¿Veis? Son calles con mucha pendiente y desde aquí arriba, esta zona de aquí es la zona que se clasificó como espacio libre público, esta parte de aquí, no me deja avanzar. Ahí arriba. Esta sería la parte más, fíjate qué vistas hay de la ciudad desde aquí. Fíjate. Claro. Qué vistas hay. Entonces, claro, esto sí que genera muchos paredones que se ve desde la parte más baja de la ciudad. Entonces, el impacto es bastante considerable. Nosotros porque quizá estamos acostumbrados, pero unas medianeras que el impacto es... Porque luego ya si te pones también, hay una imagen muy significativa, porque no solo la ciudad hay que verla de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y hay una imagen muy significativa que es desde la zona de San Vicente hacia el polígono industrial, que es donde más surgen todas esas medianeras grises, que luego es que sean de muchos colores, pero justo de esa imagen desde San Vicente, que los que somos de aquí la conocemos, hacia toda la zona de la Encarnación, ves el monasterio de la Encarnación, ves un entorno patrimonial y de repente al fondo en el horizonte aparecen todas la parte industrial. Entonces, sí que es verdad que no solo en unas ciudades como Ávila hay que verlo solo en superficie, sino que hay que tener una visión, no microvisión, sino una macrovisión desde un punto más desde fuera, para además de buscar soluciones ya, como yo digo yo, de suelo, de pisar, sino que también de impacto hacia la ciudad, tanto de la visión de aquí como de fuera hacia adentro. No sé si me estáis entendiendo. Perfectamente. No sé si quieres que ponga una visión desde San Vicente. Cristina. Bueno, hola. Muy buenas. O sea, estamos hablando de un polígono que está en una ciudad patrimonio de la humanidad y está prácticamente en el centro geográfico de la extensión de la ciudad ahora mismo. Por eso, o sea, aparte de las actuaciones puntuales de
de renaturalizar y tal, pero tiene unas particularidades en el tema de las vistas y tiene unas particularidades en la naturaleza previa que había antes de implantar el polígono ahí. Entonces, yo no sé si estamos a tiempo de reconducir alguna de estas cuestiones previas que había anterior. Si puedes poner la foto última que pusiste de cuando estaba construyéndose la factoría de Fadisa. El 50, la que estaba construida o la anterior. La anterior, cuando estaba empezando a construirse, que se ve como los cimientos o una cosa así. A ver, que ahora ya... No puedo compartir dos cosas a la vez. Así, compartir. A ver, compartir contenido. A ver si puedo... Ahora ya lo veis, ¿no? Ahora veis la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Esta te refieres? Esta. Bueno, entonces, si veis hay una cuestión. Hay el cauce de toda la escorrentía de las Servencias, que era el abastecimiento natural de agua, ¿no? Y la vía del ferrocarril corta, sabéis, un prado, que es el Prado sanjuaniego, que es donde estaba donde se instalaron los depósitos de Kamsa, que es donde ahora se va a producir la nueva factoría de Nissan, ¿no? Bueno, pues si veis toda la escorrentía de las Servencias con el camino que va el camino del Espinar, ¿no? Bueno, eso lo interrumpe la vía del tren. Entonces, toda la zona de huertas de San Antonio, el Parque de San Antonio, la Fuente de la Sierpe, ¿no? Todo esto es una escorrentía natural de aguas, de manantial y de lluvia, ¿no? Y que el abastecimiento de agua de la ciudad con el acueducto eran todas las arquetas, todo el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad era esta escorrentía, ¿no? Entonces, la construcción del ferrocarril corta esa vía de agua y se deja un paso debajo de la vía del tren, pero en gran parte el atasco que hay en el único paso que hay debajo de la vía del tren, que es el paso del puente de la estación, ¿no? En parte tiene que ver con esa escorrentía natural que no está resuelta suficientemente, ¿no? Entonces, justo en la ampliación última de la Nissan, no sé si se ha tenido en cuenta suficientemente esta canalización de agua que, claro, al unirse la parcela de la Nissan con la parcela de la Kamsa, antes había un callejón que era la escorrentía del agua, ¿no? Una servidumbre, tenía una servidumbre. Claro, era una servidumbre y ahora todo eso se ha unificado. Y ahora lo que se ha hecho, se ha desviado ese colector porque daba problemas, se ha desviado, claro. Se ha hecho un colector nuevo que atraviesa la vía, sí. Claro, pero que no es un colector realmente, es un cauce. O sea, es el arroyo Vacas que llega... No, bueno, en este caso lo que se ha desviado es el colector. Porque... Bien, sí, pero que decir que no se ha entendido que esto no son aguas pluviales cualquiera, sino que es el cauce del arroyo Vacas que con la escorrentía de las Servencias. Lo que pasa es que ya estaba... Es un factor como para tener en cuenta... Esa canalización ya estaba, ¿eh? Ya estaba realizada. Bien, sí, pero que esto ha dado problemas sistemáticamente. Y luego hay otra cuestión. La barrera del ferrocarril, que es un relleno de tierras, ¿no? Divide... o sea, el puente de la estación es el centro geográfico de la ciudad ahora mismo, el paso de la vía del tren, ¿no? Entonces, la conexión de una parte con otra de la ciudad es uno de los grandes problemas que hay. El relleno de debajo de la vía del tren permitía quitarse ese relleno y que la ciudad pudiera fluir por debajo de la vía del tren. Esto se hizo en el taller este que hicimos en la escuela, en el Colegio de Arquitectos en el año 2010, era una de las propuestas que había. Pero con la ampliación de la Nissan, esto se ha quedado truncado porque al otro lado de la vía del tren nos vamos a encontrar una parcela única que no tiene ninguna posibilidad de una calle que... Perdona que te corrijo, pero eso no es así. La servidumbre de la Nissan, aunque esté, aunque la obra sea en una parcela conjunta, la servidumbre de la Nissan de esa calle sigue existiendo. Sigue existiendo. Sigue existiendo esa servidumbre. Vale, bueno. Y cuando se hizo la estación de autobuses nueva, que está ubicada aquí, en esta parte de aquí, o sea, si quieres saco el Google Maps otra vez para que la gente de fuera sepa un poco, no se pierda de lo que estamos hablando, yo creo. A ver. Ángel se refiere a este paso, ¿no? A este talud
Te refieres a esto, ¿no? Si te entendí. No, me refiero a lo que atraviesa la finca, lo que dividía Sí, la pero te estás Kensa refiriendo a este de talud la que está a la Nissan. altura y lo que atraviesa la Nissan está detrás de aquí, que evidentemente no es no hay. Es esta vía que pone calle Río Mayor. Eso es. Esta servidumbre sigue existiendo, eso es. A día de hoy no hay paso, pero Vale. lo que apunta es Y que la otra, de detrás de los chalés y de la estación de autobuses, el borde, ese borde que hay entre la estación de autobuses y tal, o sea, es decir, que esas vías son eso es fundamentales sí. para el futuro de conexión. De hecho, esto sí te lo apunto porque lo he vivido Vale. yo. Cuando se hizo la estación nueva de autobuses, se estuvo hablando muchísimo para que nos permitieran esa unión que tú decías, entre esta parte y esta. Y fue materialmente imposible por cuestiones técnicas de la propia vía de Adif, que no permitía. Bueno, perdón, en esta foto que estamos viendo, veis el parque de Fuente Nueva a la derecha y el parque de San Antonio a la izquierda, y en el medio la Nissan. O sea, ese es el cauce. Entonces, bueno, esta es una cosa como para... Sí. De hecho, hay perdona, Cris, lo digo solo para considerar en qué naturaleza estamos implantados, ¿no? Simplemente sí, para esto eso. Es un límite inferior del polígono, también es verdad. Sí, o sea, bien, Perdón, ¿podéis señalar por dónde iba el cauce ese del arroyo Vacas? Pues mira, es el camino. Por aquí, ¿no? Se ¿Venía ve, por ¿no? aquí, no, Ángel? ¿No era por aquí? O sea, el camino de la Fuentebuena, ¿no? De la Fuente Nueva, pues en línea recta. Sí, ¿no? Venía por aquí, lo que pasa es que había una canalización. O sea, tú a lo mejor lo sabes mejor que yo. El acueducto, aquí había canalizaciones de fuentes, ¿no? Que acometían todas en un mismo punto, ¿no? Sí. Presuntamente, previsiblemente, y de ahí salía el acueducto hacia la ciudad, ¿verdad? Corrígeme. No, el acueducto iba por arriba. Esto era una conducción. Había una canalización de fuentes. El acueducto iba atravesaba por la calle Batalla de Teruel. O sea, en el punto más alto de la cresta de las Servencias. Sí, pero y había una canalización por arriba y otra que llevaba las aguas a las huertas de San Antonio. Eso es. Yo no sé si tengo un plano, voy a buscarlo mientras que tú pero hablas. Vamos, las conducciones... buscar un plano de agua que creo recordar que lo tenía, pero tú sigue. Bueno, yo busco. Bueno, el asunto es que simplemente saber que estamos en ese tipo de terreno, ¿no? Porque estas cuestiones pueden llegar a unir los dos parques en un determinado momento que la vía del tren se pueda horadar por debajo, ¿no? Nada más era saber que estamos en este sitio, ¿no? En su límite, sí. Este es el límite sur. Sí. Vale, y luego el otro factor de conexión con la ciudad en el tema de la movilidad, ¿no? Es la barrera del ferrocarril, o sea, toda la urbanización de La Viña, que está encima de Bomberos, ¿no? La gente para ir andando a la ciudad tiene que venir a hacer un recorrido kilométrico hasta el puente de la estación, que es, o sea, el tema de poder colocar unas pasarelas encima de la vía del tren que comuniquen con la avenida de los Bomberos, ¿no? O sea, la posibilidad de tejer la trama encima de la vía del tren, ¿no? Es uno de los otros factores importantes. Sí. Claro, ¿puedo comentar una cosa? Bueno, respecto de lo que hablábamos el otro día, si recordáis, en el polígono de La Colilla, la idea de generar redes, o sea, de generar infraestructura verde, pero que esa infraestructura forme red, ¿no? Entonces, bueno, creo que a pesar de que el polígono está bastante colmatado, la verdad, todavía veo, lo comparo con Argales, ¿no? Que es donde estamos trabajando nosotros. Y todavía tiene más posibilidades quiero decir, tiene algunos espacios más. A mí me parece importantísimo, que además veo que, bueno, que existe como espacio público, a ver, corregidme porque no lo conozco, ¿no? Pero que la vía pecuaria, el cordel que habéis dicho, sí. Creo que debería ser fundamental incorporarlo y relacionarlo con todos estos posibles espacios en los que se pudieran incorporar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, porque limita más o menos toda la parte noreste, ¿no? Sí, separa con la zona residencial que está de aquí, además, justo.
Y claro, estoy viendo aquí, bueno, es verdad que la vía de ferrocarril pues es una barrera importantísima, ¿no? Pero es que no sé, claro, yo no puedo compartir con vosotros. Ahí donde pone CESBIMAP, Esta. ahí, Sí, ahí hay una vía, digamos, perpendicular que enlazaría con el cordel, ¿no? sí, está bien, ¿no? Claro, enlaza con el cordel y viene a enlazar aquí con la. Lo que pasa es que, claro, ahí lo razonable sería hacer un paso, ¿no? Una pasarela, porque veo, o sea, Sería más interesante que a así ver, que es no que falte me aquí. hago lío, perdonad. En la nacional, vamos a ver, la nacional 110, ¿no? Es la de borde de abajo, la que habéis dicho que está Esta es la próxima al arroyo, ¿no? 403, eso es. Y ahí es donde habéis dicho que hay un paso, ¿no? Del ferrocarril. Sí, esto es el paso, sí, este es el paso que hay aquí. Aquí hay un paso y aquí hay otro paso de la vía. Ah, eso O es sea, lo que iba a decir, este que creo que ahí y arriba, me este. parecía ver que ahí arriba hay otro paso. Hay Entonces, dos pasos, este de sí, aquí y sí. este de aquí abajo. Quiero decir que esa calle, la calle Río Órbigo, parece que pone, ¿no? Sí, esta. La calle Río Órbigo, veo que es, O sea bueno, que me quizás sería parece más a mí, interesante esta porque ya, además de que es la que confluye con la zona residencial, es justo la que une casi todos los espacios libres públicos que hay, que es esta de sí, aquí. bueno, pues eso, que la calle Río Órbigo, así a bote pronto, y improvisando mucho, creo que tiene que tendría mucho partido, ¿no? Para unir, o sea, es equidistante de los dos pasos del ferrocarril. Lógicamente, si ahí se pudiera hacer un paso, siquiera peatonal, pues sería fantástico, ¿no? Y de alguna manera sería un buen enlace con las diferentes piezas. Bueno, no sé, ya digo que estoy improvisando porque está ahí también ese espacio verde que has dicho de la fase, a ver si me acuerdo, La fase 3, de la esta fase zona, 3, de la fase 3. central, ¿no? Sí, o sea que tiene ahí bastantes posibilidades, ¿no? Sí, mucho potencial, sí. Y Y, luego también y la podríamos maclar con el suelo urbano no consolidado, que es esta parte de aquí, y resolver este nudo. sí, y ya digo, es como equidistante, ¿no? Luego tenía yo alguna pregunta por aquí o alguna cuestión que me había llamado la atención. Por ejemplo, claro, no sé qué aspecto tienen. Esas zonas que has llamado tú, esa especie de cortafuegos que has llamado, que son caminos como de 5 metros, me parece que has dicho, ¿no? Esas zonas, miras, aquí por ejemplo tenemos una, esta es una. Se han convertido en zonas residuales Ujú. que Pero están sin urbanizar, ¿cómo están? algunos se han incorporado dentro de las parcelas y en nuestra parte como esta está sin urbanizar y sin tratar y sin nada. Mira, ¿la ves? Quiero decir que aunque son muy estrechos, son espacios muy interesantes. Habría que ver dónde estaban en un inicio y dónde están, porque deben de quedar poquitas que no se han incorporado ya en las parcelas. Deben Pero, de quedar pero eso pocas. no es espacio público Se supone que se generó como espacio público, sí. y se ha incorporado por el En artículo algunos 40. casos sí, en algunos casos ha ido esta, sería otra. Ujú. Son Quiero decir, pequeñas como zonas. espacios de conexión para formar esa trama, pues Sí, me sería parece. interesante recuperarlos. Sí. Claro, yo aquí veo una posibilidad que es, yo creo que si pones, Cristina, una imagen general del polígono, ampliando foco, Esta, sí, perfecta. Yo creo que existe la posibilidad de rodear, digamos, el polígono con soluciones de renaturalización. Rodearlo en el sentido de la parte trasera que da a las vías del tren. Yo creo esta. que ahí, en esos retranqueos, podría ser muy interesante plantear una renaturalización para camuflar, digamos, el polígono desde la ciudad de Ávila. Esto es para mimetizarse y el impacto de la visión desde aquí, que es un poco brutal. Sí. Eso es. En la parte noreste jugamos con la baza de la vía pecuaria y que está realmente en contacto con una zona no construida y demás. Y yo creo que las posibilidades de incorporación de vegetación ahí son evidentes. Si jugamos en la parte noroeste, la que está pegando a la parcela de Fuentebuena,
También yo creo que por anchura de viales podría preverse, podría incorporarse unas posibilidades de renaturalización. Y en cuanto a la parte del sur, donde está la estación de autobuses, la idea yo creo que tendría que tender a lo que apuntaba Ángel, de unir parques de San Antonio con el parque de Las Hervencias. Sí, aquí se podría utilizar la sección del vial para también incorporarle. De esa manera estaríamos cubriendo el polígono casi por completo, rodeando el polígono de naturaleza, y luego aprovechar lo que decía Charo de las zonas verdes existentes, que el jardín existente y lo que tiene alrededor es evidente, esa calle que baja de la dehesa de Pinar, para generar trama y que realmente se esponje un poco la incorporación de vegetación, y luego esas zonas de cortafuegos que, siendo espacios públicos, seguramente le entrarán. A mí, vamos, yo creo que posibilidades de renaturalización por superficie de viales y por posibilidades existen. Y luego yo creo que también hay un déficit un potencial de incorporación de sistemas de drenaje urbano sostenible. Por ejemplo, creo que la parcela que hay al lado del jardín podría servir de una especie de jardín de lluvia para comerse buena parte de la escorrentía de la urbanización de la dehesa del Pinar cuando llueve. Que al final hay mucha superficie ahí de viales que podrían absorberse en esa zona aprovechando la pendiente. Se hizo un concurso de ideas, se hizo hace muchísimos años de eso para un parque. ¿Y se apuntaron alguna de estas soluciones de jardines de lluvia o tal, o no sabes? Yo creo que no. Vamos, yo no estaba, yo de hecho me presenté al concurso, pero se fuera. Es que fue en el 99 o 2000. ¿Te acuerdas, no, Marina? Sí, yo me presenté también. Yo también. Bueno, quizá hay más que un jardín de lluvia, dada la es enorme. Eso iba a decir, que dada la superficie que tiene, quizá sería más, bueno, no lo sé, sería factible poner un estanque de retención, ¿no? Porque el estanque de retención tiene otras dimensiones y tiene otro uso, ¿no? También como reservorio de agua, si es que, como decís, ahí llega mucha escorrentía, ¿no? Más tiene que incorporarse. Yo creo que sea jardín de lluvia, o sea, entendido en un contexto más amplio, yo creo que está bien. Y yo solo quería apuntar, porque vamos, me ha parecido muy bien todo lo que habéis dicho, que es un sitio extraordinario para juntar dos cuestiones vitales en Ávila y que son muy fáciles, que por un lado es el valor patrimonial, ¿no? Desde que ha empezado a hablar Cristina se ve la muralla, etcétera, pero también el valor patrimonial que tiene esta zona es también histórico y territorial, con la traída de aguas, con lo que ha comentado Ángel, de las arquetas, las traídas de aguas. O sea, yo creo que esas traídas de aguas y el cordel, o sea, la vía pecuaria, la cañada soriana, también es un valor patrimonial, ¿no? Entonces, agua, hay, de hecho, una arqueta que has visto, que has puesto, que se ve en la entrada de Madrid, está trasladada de algún sitio de por ahí. Sí, una caseta de agua por la zona de Servencia, sí. Sí, entonces, y luego el virtual anillo verde que tiene la ciudad, que por esta parte es por la parte que menos definido está, pero que implícitamente está, porque la Cañada Real Soriana, al final, en realidad, para conectar con lo que viene detrás de la Encarnación, del arroyo Vacas, etcétera, baja por la calle del Cementerio, ¿no? Que es simplemente una calle, o sea que se podría arbolar más, etcétera. Pero yo creo que
y ahí hay un paso a desnivel, ¿no? Ese paso, más el paso de la estación de tren y el que ha dicho Charo del Rior, que desemboca en la calle Riórbigo a mitad, que hay ahí como un silo, ¿no? Que es un equipamiento público, no sé qué es, pero es algo No, yo creo que no. No es equipamiento, pero es servicios urbanos, es algo público. Sí, pero yo creo que de titularidad pública no sé, creo que no es. En un plano del plan general venía rayado rojo como porque servicios venía como urbanos. equipamiento. A ver. Justo aquí, sí. Bueno, es que yo no... Sí, donde estás marcando... Ah, estoy marcando yo, pero... A ver. Justo en la ahí es rojo. Claro, es un sistema general, pero no sé si es de titularidad pública, fíjate. Pero ahí la vía va en un talud. Entonces yo creo que ahí hacer un paso subterráneo generoso que conecte con el Parque de las Viñas del otro lado, que engancha muy fácilmente con el cuadrado este de Sistema General de Espacios Libres y la Cañada. O sea, hay un anillo perimetral más esta franja central. Yo creo que hay espacio suficiente para hacer un montón de cosas. Y luego, por otra parte, también creo que es vital la Nacional 110, ¿no? La entrada al cementerio, ¿no? Esa calle es durísima y tiene muchísima sección. Entonces, en esa calle se podría arbolar perfectamente, o sea, se podría mejorar la sección de calle con relativa facilidad. Y las playas de aparcamientos que están en el extremo norte y en el extremo sur se podrían mejorar, o sea, hacer pavimentos drenantes, o sea, mejorar mucho la plataforma de aparcamientos del norte y del sur. Sí, y yo creo que, perdón, ya acabó, en su identidad de polígono industrial, que no pasa nada, ¿no? Es lo que es. Yo creo que tiene muchas posibilidades para formar parte del patrimonio de la ciudad, ¿no? Porque las vistas de dentro a fuera, las que dices desde San Vicente, ¿no? Que se viera ahí en la muralla verde, por ese lado, bien arbolado, o sea, fortalecer muchísimo la cañada soriana de vegetación, de arbolado, etc. Lo que habéis dicho del talud de la vía de ferrocarril, que ahí también hay espacio, o sea que yo creo que hay muchísimas cuestiones que son... Sí, esa. Que de hecho las vistas, ahí se ve un poco, pero en la realidad se ve más porque la vista del Google Earth aplana más la perspectiva que la visión real, o sea que es mucho más potente todavía. Sería toda esta masa que vemos aquí, que ahora mismo como está muy iluminada, lo que tú dices, sería toda esta masa que se ve al fondo. ¿Sí? Además, por otra parte, se está haciendo ahora el aro de la Cacharra, ¿no? Que llega prácticamente hasta ahí, hasta San Antonio. Entonces, pensar ahí en hacer ese paso y pensar en conectar con el cuadrante noreste del Anillo Verde y empezar por cualquier parte, ¿no? Pero es que es una pena que nos vayan sumando las acciones para configurarlo. Perdonad, bueno, que insista lo del arroyo, porque, bueno, es que al margen, además de todo esto que estáis diciendo, es que yo no sé, de alguna manera, que ocurre aquí en Argales y, bueno, y en otros muchos sitios, ¿no? Fue como en los años, a mediados del siglo pasado, era bastante habitual soterrar los arroyos o desviarlos o canalizarlos, o sea, desterrarlos de la ciudad de alguna manera, ¿no? Entonces, en algunos sitios, como sabéis, se están recuperando precisamente, ¿no? Por ejemplo, en Vitoria, no sé si conocéis un bulevar que se hizo en Vitoria recuperando un antiguo arroyo, o sea, un antiguo arroyo que iba canalizado, entonces lo han sacado fuera, lo han renaturalizado y es un espacio fantástico de la ciudad. Entonces, pienso que es una buena opción el de alguna manera recuperar esos viejos
esos viejos cauces y naturalizarlos, porque ya digo... Claro, si no lo conoces, en esta fotografía se ve muy bien porque el arroyo Vacas ahora acaba en el puentecillo, se ve, desemboca en el Adaja y toda esta franja donde pone Monasterio de la Encarnación, es que no se ve la veta verde y iba por el Paseo de la Encarnación. En el plano, en el Coello, ¿cuál era? En el primer plano de Ávila, que no me acuerdo, era el Venturas Secos de Valladolid. El de Ávila, ¿cuál era? Está dibujado. Sí, el Coello. El Coello, sí. En el Coello se ve la veta verde por delante de la Encarnación y luego, en cierta forma, va por la calle del Matadero, las viñas, y iría las escorrentías estas que cuenta, o sea, partiría de la zona de donde está la parte sur del polígono, que ahí por el granito se concentraba agua y todas esas escorrentías iban a parar a la Adaja. Y por eso ahí hay esas arquetas que funcionaban como pozos de agua, ¿no? Sí, Ángel sabe mucho más de esto, pero... Hola a todos, soy David. A colación de lo que comentaba... Sí, sí. Sí. Vale. A colación de lo que comentaba Rosario. No te oímos. La naturaleza que tengamos claro. David. Sí. ¿Me oís ahora? No, se te oye mal. ¿Sí me oís? Bueno, Vale, si te acercas al micro, más o menos. ¿Me oís ahora? Ahora mejor, sí. Ahora mejor. Fenomenal. Sí, lo que decía, que a colación del comentario que hacía Rosario sobre el caso de Ávila, y ahora justo un poquito más sobre el caso de Ávila, de Vitoria, perdona. Lo importante cuando pensamos en soluciones basadas en la naturaleza, no se trata solo del proceso de realización en este caso del espacio, en este caso industrial, sino al final las soluciones basadas en la naturaleza responden o vienen a proporcionar soluciones que responden a retos específicos que hay que abordar en cada localización. En este caso, pues ya sea fundamentalmente, ya sean para la seguridad del agua, la mejora del bienestar, reducción de desastres o abordar retos en relación con el cambio climático. Muchas de las propuestas que habéis estado planteando abordan de manera particular algunos de esos retos, pero sí sería interesante identificar cuáles son fundamentalmente los retos de los que hay que abordar en el polígono. Ya habéis mencionado algunos: integración paisajística, hacer que la ciudad sea patrimonio, mejorar el bienestar, pero creo que sería interesante hacer una reflexión un poco más en profundidad sobre qué retos se quieren abordar desde una perspectiva y que pueden proporcionar las soluciones basadas en la naturaleza. En relación con el caso de Vitoria, más allá de la puesta en valor de un arroyo y de hacer otra vez visible un arroyo que estaba enterrado, la ciudad de Vitoria ha utilizado inteligentemente las soluciones basadas en la naturaleza básicamente para tres objetivos fundamentales, o en este caso el arroyo, para reducción de desastres, adaptación al cambio climático, y luego han utilizado los resultados que han obtenido ahí con una labor de divulgación y concienciación muy clara a la ciudadanía. ¿Cómo han abordado esa propuesta de soluciones para adaptación al cambio climático y de reducción de desastres? Bueno, ellos tenían problemas en ese arroyo con avenidas, entonces en vez de tener que hacer grandes estanques de retenciones de tormentas, lo que han hecho es ampliar el cauce del río, ajustar las plantaciones a zonas de inundación y a su vez haciendo una labor de divulgación importante en toda la población circundante, haciéndoles ver que eso se trata de un curso fluvial que durante un tiempo del año pues tiene una cantidad determinada de agua, generalmente poca, pero que en
ciertas épocas, cuando se producen lluvias excepcionales, pues el nivel de agua sube notablemente. ¿Qué han conseguido? Bueno, pues han conseguido primero que era una zona verde extraordinariamente importante, que es no solo un pulmón dentro de la ciudad, sino que sirve de conectividad con el cinturón urbano que han generado alrededor de la ciudad, sino que además han generado ahorrarse muchísimos costes en relación con la adaptación al cambio climático y los riesgos asociados a esos periodos de grandes escorrentías o grandes. No sé si en este caso, desconozco la zona, pero sí he visto por la foto que habéis mostrado las pendientes que hay, si pues, por ejemplo, pues se podría incorporar desde esa perspectiva o hacer una análisis más en detalle, como os comentaba, de cuáles son los principales retos a los que se aborda, a los que se enfrenta el polígono y cómo las diferentes soluciones basadas en la naturaleza podrían responder a cada una de esos retos. Yo, fijaos, con respecto a lo que habla David, a mí sí que me parece, por eso preguntaba si había un problema de escorrentía y de avenidas cuando llueve por el tema de la pendiente del polígono. Yo creo que una solución basada en la naturaleza de drenaje urbano sostenible en el polígono, incorporando permeabilidad a un polígono que es absolutamente impermeable, podría venir a contribuir a reducir el problema de las avenidas en el puente de la estación que comentaba Ángel, por el hecho de que por ahí pasa el cauce del antiguo río. Y en ese sentido yo le veo posibilidades por ese estanque de retención que podría ponerse en la zona verde, pegado a la zona verde, que podría llegar a absorber parte del agua de la dehesa del Pinar. Pero luego, tanto en la carretera que corta el polígono, la carretera de Valladolid, aprovechando el talud que baja, que es un talud que ahora mismo no tiene vegetación, pero podría tenerla. Yo creo que aprovechar ese talud para hacer una zona permeable podría ser interesante. Y en otra franja, cuando os hablaba yo de la posibilidad de incorporación de vegetación pegando a la vía del tren, que en esa instalación de vegetación también se incorporarán sistemas de drenaje urbano sostenible que ampliasen la permeabilidad, de forma que estuviéramos cortando la pendiente natural del terreno en dos franjas, en la nacional, o sea, la carretera de Valladolid y pegando a la vía del tren, cortando esas dos franjas y aumentando la permeabilidad ahí, reduciendo, yo creo que se podría reducir buena parte del agua que de otra manera actualmente está llegando al puente de la estación, generando lo que genera, claro. Yo creo que y además esas dos líneas son importantísimas. Lo que pasa que la pendiente es más transversal, un poquito más, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, ahí se recarga agua y hay un problema tremendo de que no dan abasto las alcantarillas, ¿no? Y toda solución de drenaje almacena agua de una forma u de otra y ralentiza que vayan las alcantarillas y que se colapse. Y aparte, el problema que tiene Ávila es que llueve torrencialmente 2 días y no vuelve a llover hasta dentro de 8 meses, ¿no? Depende del año, ¿no? Entonces, tener espacios de recarga de agua es vital. Yo creo que la pendiente natural es de noreste a suroeste, entonces por eso esta era la zona natural de recarga de agua, que luego todos esos se ven los dos brazos. El de arriba no sé qué nombre tiene, porque este no es el del obispo, el de arriba, la zona verde de arriba que desemboca también en el Adaja, y la del arroyo Vacas, y más abajo hay más, ¿no? Yo creo que por eso, por lo menos en algún punto más, si ya no es viable la operación esa que a mí me parecía súper interesante de convertir en puente más amplio el paso entre el Parque de San Antonio y la estación de autobuses, si eso ya no es viable, ¿no? Hacer más
colector, o sea, más pasos y por lo menos uno intermedio, que además de hacer que se metiera ahí un colector suficientemente grande de agua, etcétera, sería un paso peatonal fundamental para la ciudad, ¿no? Entonces, o sea, para todos estos barrios súper densos de la Cacharra y del seminario, detrás del seminario. Entonces, o sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas pensando que sirvan para varias cosas a la vez, que en el fondo esto de la multifuncionalidad también tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? y la infraestructura verde. Perdón, un segundo, se ha incorporado conmigo mi compañero que os decía esta mañana que no había podido, que es Jesús Ferrer. Buenos días. Que es aparejador y responsable del servicio de jardines y el que mejor nos puede asesorar sobre los espacios libres que hay ahora y qué soluciones tiene. Lo digo porque acaba de llegar. Acabo de llegar, perdonad, pero tenía una cosa importante con el señor alcalde y no he podido incorporarme hasta ahora. Vale, pues no sé si queréis que sigamos hablando de temas así estructurantes, digamos, o generales, o bajemos un poco a una escala más pequeña. No sé, como queréis. Yo creo que sería bueno para ir avanzando porque creo que la problemática está clara y creo que, como muy bien habéis apuntado, es un polígono con que tiene mucha potencia y que puede tener muchísimo recorrido según está planteado, ya solo con las 4 líneas que hemos apuntado. Sí. Algunas son más ambiciosas, evidentemente no dependen ya de la administración de forma directa, eso es evidente, y otras quizás sí. Quizá, yo estoy de acuerdo con las dos. Yo creo que podría ser bueno, a lo mejor, Cristina, analizar las secciones de viales que has ido poniendo por fases para ver en qué viales, según las secciones, podría tener sentido plantear alguna solución, porque me temo que en ninguna de las fases estaba contemplada incorporación de vegetación por los viales que has pasado rápido, pero posiblemente en algunas sí que exista la posibilidad, como veíamos el otro día en La Colilla, de recortar en algún... Claro. Pues, si me parece bien, lo que pasa es que a lo mejor las secciones, como ya son antiguas en papel, no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? A lo mejor que, si queréis, vamos poniendo la realidad representativas de los tipos de calle para ver en cuál podría, porque yo creo que con esa idea de densificar la trama, los viales, los que pudieran aprovecharse, habría que aprovecharlo para densificar la trama de naturalización. Y luego hay otro elemento que son los aparcamientos. Decíais que teníais un aparcamiento previsto en la zona del Matadero. Quizá pudiera ser bueno intentar hacer un planteamiento de incorporación de alguna solución basada en la naturaleza en ese aparcamiento, y yo no sé, de nuevo el aparcamiento de camiones, pues también es una cosa ya construida y demás, pero en el que seguro que cabría alguna cosa. Esta sería la zona donde estaba planteando el aparcamiento. Me gustaría hacer una pregunta, Cristina. Hay un plan de revitalización del polígono de las Herbencias que está dotado también económicamente. Se ha hecho ya alguna fase. Eso es. Si no me equivoco, la una está ya finalizada. Se hizo en la primera fase del polígono, se actuó sobre los viales. Creo que también la fase 2 ahora mismo está ya... Y en la fase 3, en una, no sé si es en la 2 o la 3, es donde viene este espacio de aquí como un aparcamiento. Me gustaría que nos ilustrase sobre estas actuaciones que se van a hacer, las ya hechas y las que se van a hacer, y si en esas actuaciones se van a hacer, me imagino que se va a hacer en 4 fases también, en qué estado estamos ahora, y si va a haber también, están previstas, me imagino que parte de las actuaciones tienen que ver con ese aparcamiento también, hay previstas también soluciones sostenibles naturales también en estas ejecuciones. Pues siento decir que ha habido retrasos, entonces se van solapando las fases con los concursos para el desarrollo, etcétera, etcétera, y a cada uno por haber... Claro, al fin y al cabo es un desarrollo por fases porque va en función del dinero y de la subvención que venga, evidentemente, y del presupuesto que el ayuntamiento tenga en su momento. No viene ninguna medida en lo relativo a soluciones basadas en la naturaleza, es más basado en la renovación de todas las instalaciones y mejora de las instalaciones e infraestructuras existentes. Tanto de pavimento como de canalizaciones. Pero bueno, quizá estemos a tiempo de incorporar algo en alguna de las fases. Están ultimando
el proyecto, sí. ¿Y ahora en cuál se va a hacer ahora? Creo que es la fase, a ver que te lo mire para no equivocarme. Vamos a ver. Un segundito. Fase 3. La fase 3. ¿Y sería posible? Ya está, la memoria ya se ha hecho de la fase 3. Ahora mismo sí, estaban bastante avanzadas. Porque probablemente para la siguiente, o si no es para esta la siguiente, podría incorporarse en las memorias la obligación también de incorporar soluciones sostenibles también en las ejecuciones. A ver en qué fase estamos, que no lo llevamos nosotros, lo llevan mis compañeros y tendré que hablar con ellos. Ahí quizás sí que exista la posibilidad de plantear soluciones, cosas relativamente sencillas como pavimentos. Una vez que estás abriendo un pavimento para canalizar... En redes de abastecimiento, los materiales nuevos son de fundición y se van a renovar las de fibrocemento. Las redes de saneamiento no se dispone de red separativa, siendo una red única de evacuación de aguas. Las industrias deben tener un sistema de tratamiento de aguas para evitar los vertidos a la red municipal que no cumplen parámetros fijados en la ordenanza. Básicamente viene un poco a mimetizar esos problemas que son los que han detectado. Pero ahí existe la posibilidad de que en esa canalización de nuevos saneamientos vas a levantar y a volver a tapar. Que en el tapado se incluya, por ejemplo, un pavimento distinto al que existe ahora y al tradicional, porque encima necesariamente no es más caro. O sea, por ejemplo. Vale. Prefiero eso, pues probablemente se puedan ir incorporando ese tipo de soluciones. Sí, y biozanjas para que se separen los aceites, o sea, porque si hay aparcamiento de camiones o de coches, ¿no? Para que lo que vaya finalmente a la red esté mucho más depurado, ¿no? Y plantar, hacer zanjas con vegetación para que con arena, bueno, estos sistemas de drenaje lineales son muy sencillos si se tiene cuidado en incorporarlos a la vez que se hace la obra. Claro. Es que es una pena que se pierdan las oportunidades de hacer con tan pocas obras como se hacen, que no se vaya construyendo o sea, poco a poco, de una forma... No hacer un gran plan, ¿no? Sino poco a poco tener ese plan en la cabeza y que cada vez que se haga una obra se sepa a qué parte del plan pertenece. Sí, pero bueno, que muchas veces sí. Vamos a ver, yo si queréis un poco por informar o no sé si meterme un poco en la rueda de lo que estáis hablando, yo lo que veo en ese polígono es que es muy complicado el intentar meter zonas vegetales o algún elemento vegetal, un poco por la experiencia que tenemos y por cómo está realizado y cómo está construido, al final no dejan de ser nada más que para las vías públicas, no dejan de ser nada más que aparcamientos de camiones, aparcamientos de coches. Es prácticamente imposible, yo creo, sacar espacios para poner elementos vegetales, a no ser que se pueda hacer en la zona, como dice Cristina, en la zona donde se va a hacer un aparcamiento, que se pueda hacer algún tipo de barrera vegetal o algo así, pero según está el polígono ahora mismo y según la masificación de vehículos que tiene, es prácticamente imposible, yo creo, meter ningún tipo de material vegetal o elemento vegetal. Bueno, quizá podíamos ver alguna sección, por ejemplo, sí. Esta de la carretera de Valladolid, que bueno, sí, tiene la carretera de Valladolid unos pequeños taludes que están de hierba. Es quizá la única zona en lo que es el polígono, esa zona de ahí, sí, que le puedas meter algunas alineaciones de arbolados o algo así, que eso es sencillo. Claro, vamos a ver, es que yo ya digo, no lo conozco, pero veo que hay aquí una mediana, ¿no? Pequeñita, estrechita. Sí, la mediana sí. Una mediana que está pavimentada, parece. No, tiene pavimentada y tiene zonas de tierra donde hace años sí que se ponían flores, pero... Claro. No. Esto también he visto en algunas fotos, el tipo de vegetación que se pone, que quizá no sea la más adecuada para un polígono, ¿no? Que he visto que había flores, ¿no? Flores de temporada. Claro, es que eso realmente polígono no es, eso es una carretera de acceso a la ciudad. Es la entrada de la calle carretera Valladolid, es que no se puede tener como polígono, es una vía fundamental de acceso a la ciudad. Entonces, como vía de acceso que no solo es del polígono, de lo que se trataba en su día era que tuviese un colorido y una espectacularidad, que se viese una entrada bonita. Por eso se colocaron flores
que hace del orden de 10 años toda la mediana, los parterres que estaban de tierra se colocaban de flores. Entonces, la solución era buena. Sí. Otra cosa es el lateral de la derecha que estáis viendo, que es una zona de hierba, de maleza. Se desbroza todos los años, está limpio, pero es una zona, ahí en esa zona sí que podría ponerse una vegetación más acorde, con unos árboles y una vegetación que vaya acorde con lo que es la tipología de plantas que se pueden colocar en la ciudad de Ávila. Bueno, pero me refiero, por ejemplo, la posibilidad, porque es una avenida muy ancha, en la que realmente está muy impermeabilizada, no hay ningún tipo de sombra a lo largo de toda la avenida y eso incrementa la isla de calor, ¿no? Entonces, el meter varias alineaciones de árboles allí donde se pueda, eso puede contribuir a disminuir un poquito la temperatura y hacer mucho más agradable para los peatones el paso. Entonces, por ejemplo, en esa mediana, la verdad que es muy estrechita. No, En la mediana no se puede poner nada que no sea una cosa puntual porque tiene 50, 60 centímetros de ancho. Hay 4 flores o plantas que no crezcan. Y yo por motivos de seguridad tampoco sé si dentro de una... Bueno, yo ahí en lo de los motivos de seguridad discrepo porque en una calle en la que se circula... No, que estoy preguntando que no sé si por motivos de seguridad se puede poner una pantalla muy elevada de vegetación justo en Bueno, pero esta al ser una vía urbana, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, como cualquier otra calle, ¿no? Por lo tanto, una velocidad de 50 kilómetros por hora es perfectamente compatible con arbolado, seguridad, etcétera. Otra cosa es que sea demasiado estrecha y que no se existe posibilidad de ampliarla si existiera. Yo creo que estos espacios sí se pueden hacer algunas... Los espacios laterales, y yo en el centro tienes que poner un tipo de planta, bien llámalo flores, o un tipo de planta que la puedas mantener todo el año, pero que no invada la cruzada. Es que cualquier planta que tú puedas querer, mira, ahí tienes todas flores. Pues las flores quedan bien, pero si tú le colocas otro tipo de arbusto, el arbusto se va a abrir y vas a tener que... Claro, yo no estaba pensando en un arbusto, yo estaba pensando en arbolado, que realmente... No, arbolado no, porque vale, por la estrechez. Un camión te da. Claro, el camión es que... Los camiones, los coches te pueden dar. Entonces, pero no nos centremos en la mediana, si yo creo que la solución está en talud. Es más, los laterales, yo creo que tienen mucho más. La solución del talud podría solucionar o podría tratar de solucionar toda la tres línea, cosas. es que es una línea continua. Una línea que puede ser una línea de arbolado. Aquí puedes hacer no solo una línea de arbolado, sino que puedes estar mejorando la permeabilidad si parte del flujo de agua que recoge la carretera la metes a esa zona de talud. Porque ahí puedes estar recogiendo... Lo que decías de las correntías de estas calles de aquí. Eso es. Y a mayores, ese arbolado, una vez que se transforme en una pantalla de arbolado real, está solucionando también cuestiones de paisajismo y de integración. Podemos ver los laterales, porque es que no acabo de entender dónde están las aceras. Si además de estas aceras... Es que tiene 2 vías de servicio, claro. Tiene 2 vías de servicio a ambos lados. Quiero decir, vamos a ver, os pregunto porque lo desconozco. Estas aceras que separan las vías de servicio, que más o menos veo que tendrán como 2 metros de dimensión. 2 metros 20, más o menos lo que ocupa un coche, 2 metros 20, sí. O 2,20. Bueno, tienen pinta, no lo sé, tienen pinta de no ser muy transitadas por los peatones porque existe acera a los otros lados o no. En las vías de servicio. Existe acera aquí, pero la transitada por los peatones de transitar existe. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es una vía muy transitada. De forma peatonal no es muy transitada. Porque tú tienes, por ejemplo, la otra vía que va hacia la salida de Madrid, que esa sí que tiene continuo movimiento de gente. La 110. Poco y quizás alguien que va al cementerio dando un paseo, poco más. No es una vía excesivamente transitada. O sea, de transitar, de transitar por esta vía se transita por estas aceras. Y sobre todo en verano por ahí no va nadie porque da un sol. Claro. Entonces, pero sí, claro. Primero, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Totalmente de acuerdo. Tampoco es una vía, pero que tampoco es una vía de paso. Bueno, depende de dónde vivas.
porque si Claro, evidentemente. vas a cementerio desde la Es una vía que no va a Pero ningún no sitio. puedes comparar, No va a Marina, una por zona- ejemplo, con la avenida de Juan Pablo II. O sea, quiero decir, no es una vía cotidiana de que te doy la razón, que no sabes qué fue, pero bueno, que aún así arbolarla. a ver, O sea, yo quiero creo decir que hay que arbolarla porque es una Vamos a persona ver, de paso y planteo. el personal cuando va por ahí va Yo totalmente creo, en medio solo de una un desierto. cosita, solo una cosita. Yo creo que considerando si las vías de servicio se transformaran en pavimento drenante y se cambiara, o sea, la sección entre la alineación de las naves, que además tiene toda una franja delantera de retranqueo, más su acera, más la vía de servicio, más la banda de aparcamientos, más estos 2 metros de franja de acera del otro lado, si se considerara todo eso de una forma conjunta, se podría modificar esa sección, meter arbolado, tener el pavimento drenante, que el arbolado prosperara mucho más, porque incluso se podría hacer ese pavimento drenante con suelo estructural y crecerían perfectamente árboles de buen porte. Sí, El caso es Evidentemente, tener... desde las acciones desde el punto de vista público hasta hacer una especie de ordenanza o algo que obligue más que nada o que vea las ventajas de ajardinar las zonas de espacio privado de frontales a las naves, evidentemente solo con esas acciones mejoraría de una forma muy, muy notable. Sí, pero si se quiere disminuir ahí el efecto isla de calor, hay que poner árboles porque es durísima la sección. Entonces, esto que está planteando Marina de reconsiderar desde el borde de la calzada, ¿no?, hasta las naves, esa sección, porque tengo la impresión, no lo sé, pero vamos a ver, tenemos la acera, ¿no? Los coches aparcan, hay una banda de aparcamiento, a ver, espera, pon la vía de servicio. Sí, una banda de aparcamiento, sí. Sí, hay una banda de aparcamiento y ahí tengo la impresión de que la calzada de la vía de servicio, que parece de un único sentido, o es de dos. Esta es de único. Es de único sentido, pero parece bastante ancha. Sí, es muy ancha. Es muy ancha. Daría para ser un único sentido hacer alguna actuación, sí. Exactamente. Quiero decir que podría, no puedo meterme ahí. por ejemplo, podría ampliarse esa acera peatonal de manera que se pudiera meter, o no ampliarse, no cambiarla. Vamos a suponer que no, para no gastar dinero y no hacer una gran obra de urbanización. Donde está ahora el aparcamiento se mete una franja de árboles, ¿no? Sí, ahí sería Vamos la a única suponer zona con donde se 1,5, una franja de 1,5 con árboles. Y luego viene el aparcamiento, es decir, el aparcamiento iría después de ese 1,5 metros. Y pienso sí, desplazado 1,5 metros, o sea, quitar 1,5 metros a la calzada de paso. Eso es, y trasladar el aparcamiento. Eso no sería una gran obra porque no hay que mover bordillos, porque quedaría la acera igual, ¿no? Y lo único, se estrecharía la calzada, que me da la impresión de que es muy ancha y no es necesario que sea tan ancha. ¿Se puede medir cuánto tiene? Sí. A ver. Un momento que voy. Aproximadamente, ¿no? Sí, hombre. En catastro. Y sin tocar digamos, el tronco central de la vía, solamente las zonas de servicio y lo menos posible, pero incorporar arbolado porque, ya digo, claro, ¿quién va a ir por ahí en verano? Sería un loco, ¿no? Vamos a ver. Más o menos. Sí, mira, te digo así, de las bandas que tenemos, de ese trámite de calle 13 metros. 13 ¿Cuánto? metros. 13 metros. 13 metros ¿desde dónde? De calzada, o sea, lo que son sin aparcamientos y sin acera. ¿La vía de servicio? Sí, sí. No, No, ya 13 metros. No. Mira, te digo, que estoy metiendo el aparcamiento, perdón. Desde la acera, desde No, la acera no la he metido. 13 metros. 13 metros desde la acera, perdón, desde la acera hasta la otra acera. O sea, 13 metros, ¿no? 13 metros, teniendo en cuenta... Hay que quitar 2,5 metros del aparcamiento, 2,20 más o menos. 2,5 metros, si quitamos 2,5 metros a cada lado, ¿no? Pues se queda casi 10 metros. Nos quedan 8 metros. Para poner una acera al otro, o sea,
con esos 8 metros tendríamos que poner una acera en el lado derecho, ¿no? No, la acera del lado derecho ya está quitada. Sería ya está quitar quitada. la zona de aparcamiento. Se quedaría una sección de pavimento de rodado de 10 metros más o menos. Bueno, pues desde luego cabe perfectamente una buena banda de... una buena banda filtrante, una especie de cuneta verde con árboles, ya digo, donde está ahora el aparcamiento, y trasladar el aparcamiento hacia las naves, ¿no? Sí. Y además se podrían poner árboles de buen porte que cumplirían varias funciones. Desde luego, mejorar la calidad del aire, por supuesto, disminuir la isla urbana del calor, continuidad de efectos de biodiversidad, un espacio muchísimo más confortable, atractivo, etcétera, y es perfectamente viable. Sí. Esos taludes que decís que... Sí, sobre todo para este espacio de aquí, porque aquí tienes más espacio y además resolverías también este desnivel de aquí. Sí, es una solución fácil, sí, sencilla. Y podemos entrar, porque yo creo que la solución en esta sección está clara en ambos lados de la carretera. Lo que pasa es que esta sección no es representativa de lo que hay dentro del polígono. Esto es lo que atraviesa parte del polígono en dos. Perdonad, otra cosa que también me ha llamado la atención, que las rotondas tienen césped, ¿no? Quizá el césped no es la especie más... digamos, el césped es una especie bastante pobre desde el punto de vista de la biodiversidad, y sin embargo es una especie, es un tipo de vegetación que tiene mucha demanda de agua, de productos fitosanitarios, hay que segarla, bueno, también se podría replantear. El otro día, si recordáis, hablábamos de el definir un catálogo de especies digamos, con criterios, jerarquizar los criterios, digamos, poniendo por encima los ecológicos frente a los quizá ornamentales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quizá reconsiderar el tipo de vegetación que se pone, bueno, puede tener sentido, ya digo, desde el punto de vista ecológico. El tema del por qué se pusieron las glorietas, de verdad que ya se hicieron hace muchos años, fundamentalmente era porque hay que reconocer que el verde no es ecológicamente lo mejor por el consumo de agua, y más en una ciudad como Ávila, que de vez en cuando o cíclicamente tenemos problemas de sequía y al final tenemos que cortar los riegos de la ciudad, pero en su día se pusieron hace bastantes años de césped porque el mantenimiento de una glorieta de césped es mucho más sencillo que cualquier otro tipo de glorieta que puedas tener. Te da una terminación muy limpia y a su vez, con que lo vayas a segar una vez cada 2 semanas, que tardas muy poco tiempo, te lo digo como jefe del servicio de jardines, que muchas veces lo que nos interesa es que sea una cosa de fácil mantenimiento, pero reconozco que no es el material más idóneo para tener toda la ciudad de verde, porque vivimos en Castilla y verde no puede ser todo. Claro, no, bueno, por supuesto siempre hay que decidir cuáles son los criterios más adecuados y hay que barajarlos todos, ¿no? Y sopesar. Pero, claro, desde el punto de vista ecológico, pues efectivamente no son los más deseables. Quiero decir que puede haber vegetación de tipo xerófila, que tampoco requiere muchos cuidados, ¿no? Sí, hay muchas opciones, sí. Y tiene más ventajas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la biodiversidad. Bueno, y desde el punto de vista incluso, pues ya digo que tiene menos demanda de agua, favorece la infiltración de agua en el subsuelo. Bueno, digamos, los criterios van cambiando con el tiempo, ¿no? Y lo que a lo mejor hace 20 años o 30 años parecía deseable, pues quizá ahora hoy... mismo no es. Efectivamente, porque de hecho, fíjate, estamos haciendo un estudio aquí en Ávila para retirar el césped de la mayoría de las glorietas que tenemos. ¿Por qué? Porque no es lo más idóneo, sobre todo viendo el año que tuvimos el año pasado,
de sequía. Entonces, pues al final, ¿qué pasa? El césped se te va, te sale una hierba muy pobre, que estéticamente no es la más adecuada, no queda bonito, y sí que se ha estado haciendo un estudio, y nos hemos encargado un estudio para ver otro tipo de actuaciones en todas las glorietas de la ciudad de Ávila. Por lo menos las dos entradas fundamentales de la carretera de Valladolid y la carretera de Madrid. Pues yo ahí le veo, Jesús, un potencial a lo que se pueda sacar de este proyecto, al menos a que se aporten ideas de consideración, que seguro que lo estáis teniendo en cuenta, consideración de baja demanda de agua, mantenimiento. Fundamentalmente es eso. Claro, pero que incluso se puedan incluir dentro de los criterios posibilidades de mejora de alguna solución basada en la naturaleza que mejore otro elemento, como yo que sé, pueda ser la biodiversidad, pueda ser, no sé, incluso la filtración, la absorción también de agua por parte de las rotondas, no lo sé. Aparte, yo creo que podría, como también ha salido alguna vez, convertirse en algo educativo, en algo de concienciación social, ¿no? En el polígono, al final, si empezamos por el polígono, ¿no? Que es muy duro y a poco que se haga, va a mejorar muchísimo. La gente va a empezar a entender que por qué no se planta césped, por qué no se plantan petunias, no, por decir algo, ¿no? Quiero decir que yo creo que la gente y la naturaleza además tiene la virtud de que enseguida atrae a la gente. Entonces, si plantamos flora más diversa y hay más polinizadores, es que todo esto puede ser una punta de lanza para concienciar a la gente sobre estos temas. Bueno, lo que pasa es que en los polígonos es complicado, yo lo veo que es complicado meter en zonas concretas, como estamos hablando, de las medianas o los laterales de esta carretera, pero lo que es el polígono, el interior del polígono, es muy complicado, como os he dicho antes, yo creo, pero porque mirad, ahora en la parte que estaba hablando Cristina, que tiene 10 metros, si os fijáis, o si no sé si lo conocéis, ahí, por ejemplo, hay varias de las naves son concesionarios de coches. La llegada de tráiler de descarga necesitan un espacio muy amplio para poder trabajar. Si tú a esa gente les quitas aparcamiento, le amplías aceras, le quitas no sé qué, te van a poner el grito en el cielo porque no pueden llegar con los tráilers para descargar. O sea, que es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, por supuesto hay que garantizar la funcionalidad del polígono, eso está claro. Pero por eso conviene, o sea, la sección de esa calle es muy larga, quiero decir, esa calle es muy larga. Entonces, sí, claro. Puntualmente, efectivamente, a lo mejor hay que renunciar. No, la solución de colocar una hilera de árboles en esa calle está bien, puede estar bien porque espacio tienes y sí que te rompería mucho y te da una imagen de continuidad mucho más bonita de lo que tienes. Eso está claro. Y un árbol realmente necesita 2 metros, hacer un alcorque como muy grande de 2 metros. Y si tú le colocas árboles cada 6-7 metros, te va a crear una barrera vegetal que primero, la gente que va por la carretera es más agradable y la gente que está en el polígono parece que te hace una barrera que te está independizando una cosa con otra. ¿Queréis que veamos alguna otra calle? Porque esa, claro, esa tiene mucha sección y permite esto, pero realmente estoy viendo otras. Por ejemplo, esta Río Órbigo que habíamos hablado antes. Esta. O sea, es que ahí poco puedes hacer. Claro, es que esta calle... Esta es la zona que es un espacio libre, sí. Sí, pero ahí se ha hecho un aparcamiento, ¿no? Esa calle estoy viendo que justamente el espacio de acera se usa Además, el espacio de acera se utiliza para el aparcamiento de vehículos. Pero es que realmente gente andando por allí no va nadie. Ya. Es que el problema de los polígonos es que la gente necesita el vehículo, necesita el coche para ir, los camiones para descargar. Y no es una zona de tránsito que digamos, es que la gente va paseando por ahí. Pero siempre hay que mirar qué es antes, el huevo o la gallina, que se suele decir. Claro, en esa calle Jesús... No va porque el espacio es inhóspito ¿no? Hombre, porque yo creo que no me voy a ir a pasear un polígono. Claro, no, pero fíjate, yo... ¿Dónde la gente iría? Jesús, yo discrepo. Pero yo creo que además de no solo por pasear, creo que también es una cuestión de imagen y un poco de sostenibilidad. O sea, y yo, fíjate, que no van a pasear, pero tampoco es la zona más adecuada para aparcar los vehículos. Yo discrepo por una... espacio de paso, pasen o no, pero tiene que estar destinada para el paso de persona.
Y discrepo. Para la imagen es muy dura, fíjate que dura en la imagen. Fíjate, quizá hasta con algo de arbolado, aparte de la sostenibilidad que eso conllevaría y todo lo que conlleva ecológicamente, es que aparte para mimetizar estos impactos. Y Cristina, ahí en esa calle, pegando a esa calle, hay 2 gimnasios con un tránsito de familias, chicos, que van, es lo que dice Charo, que es antes el huevo de la gallina. Muchos no van andando, a lo mejor desde una zona cercana, porque es imposible. Ahí arriba. Lo que pasa es que, claro, hay que. Pero tienes el espacio que tienes, vamos a ver, hay una solución. Hay que equilibrar sobre claro. Que estamos en un polígono, evidentemente, y hay que equilibrar esas dos cosas. Sí, pero. Mirad, una cosa, una propuesta. Bueno, lo de que tenemos el espacio que tenemos, el espacio se puede redistribuir. Es verdad que el espacio es el que hay, pero se puede redistribuir. Quizás sea la foto, pero yo ahora en esta foto veo coches aparcados. No veo ningún coche circulando, quiero decir, no parece que sea una calle que tenga muchísimo... Sí, esta sí que tiene mucho tránsito. Sí. Bueno, bien, pues nada. Lo que pasa, perdona un momento, tienes una opción que es a lo mejor intentar estudiar la circulación, que haya vías de un único sentido. Entonces, sí. En ese espacio sí que ya puedes ganar para aparcamiento. A eso me refería. Eso sí. A eso me refería. O sea, que puede haber varias opciones. O sea, el espacio... Esta puede ser una vía perfectamente de un sentido. Eso. El espacio es el que hay, eso es obvio y es indiscutible, ¿no? Pero cómo se distribuye ese espacio es lo que hay que valorar, ¿no? Entonces, una opción es esa, hacer unas vías de un sentido y otras de otro. Dejar las aceras como aceras, con arbolado, por ejemplo, y las bandas de y poner una banda de aparcamiento. Generar las bandas de aparcamiento para cubrir la demanda, evidentemente. Claro. Una opción es esa. Otra más sencilla, porque vamos a ver, veo coches aparcados, pero no está todo colmatado. Otra opción puede ser, vale, vamos a hacer una sección asimétrica, ¿no? En uno de los lados dejamos aparcar, la verdad que lo estoy diciendo y a mí misma no me está convenciendo. Y en otro dejamos aparcamiento, es decir, pero por lo menos garantizamos que uno de los lados de la calle tenga una acera con unos árboles, que por lo menos pueda ir la gente andando. Es que la gente no va andando no porque le encante el coche muchas veces, sino porque no tiene otra alternativa que ir en coche, porque ¿quién se va a arriesgar a ir por ahí andando? Yo, desde luego, no lo haría. Entonces, bueno, hay que pensar en la necesidad de redistribuir el espacio de manera un poco más equitativa, porque aquí el espacio es exclusivamente dedicado a los que van en coche. Y el que no puede ir en coche, pues se aguanta, ¿no? Podríamos redistribuirlo, que se pudiera ir en bici. Bueno, parece que Ávila tiene unas pendientes... No pero bueno, siempre hay gente muy deportista, ¿no? Que se pudiera ir en bici, que se pudiera ir caminando, porque lo habéis dicho desde el principio, es un polígono que está muy cerca del centro, ¿no? Vamos, del centro, de la zona residencial, etcétera. Entonces, bueno, se trata a lo mejor de buscar esa redistribución del espacio. Y a mayores que se nos olvida que por el polígono es la única vía de acceso de 500 familias, si no son alguna más, de la Dehesa del Pinar a la ciudad de Ávila. Sí. Les estamos condenando a ir en coche sí o sí. Claro. Entonces, una alternativa de redistribución de espacios que pudiera dar una alternativa de movilidad a toda esta gente que tiene que pasar por esta calle para... Pues fijaos, en esta calle existe la posibilidad de incorporación de lo que decía Charo, posibilidad de carril bici, porque estos aparcamientos en batería no creo que exista una demanda tal de aparcamientos aquí, de hecho se ven vacíos, entonces existe posibilidad de incorporar determinadas soluciones que pudieran venir a solucionar el tema de la movilidad. Yo creo que esta calle también es un paradigma de qué se podría hacer. O sea... Mira, los criterios hace 30 años, como decía, tanto en temas de vegetación como en temas de movilidad, hace 30 años o hace más incluso, los criterios eran todo el espacio para el coche, cuanto más sobredimensionado mejor, y esta calle aparentemente, o por lo menos cuando se ha hecho esta foto, tiene un sobredimensionamiento del espacio para aparcar enorme, ¿no? Entonces, probablemente aquí con 2 bandas de aparcamiento en línea, a ambos lados,
sería suficiente, con lo cual nos sobrarían 5 metros de sección, ¿no? Porque si ponemos 2 bandas y 5 metros de sección ahí, pues fijaos, nos da para poner un carril bici, da para poner también otras líneas de arbolados, que se trata un poco de ver las necesidades y el espacio disponible, cómo podemos repartirlo de manera, ya digo, más equitativa, que lo puedan usar peatones, que lo puedan usar gente que se desplaza en bici y, por supuesto, que se garantice la funcionalidad del polígono, porque eso es obvio, que hay que garantizarla. Pero es que garantizándola, yo creo que se pueden introducir mejoras muy importantes. Sí, lo que está claro es que estamos hablando de secciones, además con una antigüedad bastante considerable, que no han tenido ninguna renovación. Entonces, evidentemente, todas las secciones de este polígono tendrían cabida esas soluciones y, de hecho, claro, habría que modificar todas las secciones. ¿Sí? Pero, insisto, a veces la modificación no es muy grande, porque aquí, fijaos... No es muy grande, el único problema es que son muchos viales, claro. No. Bueno, no, pero mira... El sí es muy grande, claro. No, pero espera, Cristina, un momento. En esta sección, manteniendo exactamente la sección como está, y de la línea de aparcamiento hacia las aceras, ¿no? Ahí ponemos el aparcamiento en batería, que ocupa 2,5, ¿no? Probablemente ahora tenga 4,5, por lo que veo. Sí, ahora mismo tenga 4,5. 4,5. Quiere decir que nos sobran 2 metros, ¿no? Sin modificar la acera, sin modificar nada. Sí, una banda paralela de... Metemos ahí, entre la acera y el aparcamiento, una banda de 2 metros filtrante, una banda vegetal filtrante con arbolado. Perfectamente, y no es una obra excesivamente cara porque no tenemos que hacer una gran modificación, ¿no? Sí. Hombre, hay que comprar los árboles, hay que hacer el bordillo con el alcorque ese corrido, que lo suyo es que fuera, que sirviera de zanja filtrante, aunque me da la impresión de que no sé hacia dónde drena la calzada ahora mismo. Tiene caída todo hacia abajo. No sé si tiene algún... No, drena hacia los lados, o vamos, No, yo creo que mira donde tiene los invernales, debe de ir contra este lado. Ya, va, sí, parece que va el aparcamiento. Va hacia este, sí, está en V hacia este lado. Bien, todo el agua de la acera y de la calzada podría ir hacia esa... Sí, está aquí en esta línea, es donde debe de tener la línea más baja. Debe ser justo en esa línea. ¿Queréis ver otra sección del polígono más antiguo? Ese lo que pasa que ahora ya está reformado, sí, ese ya se hizo la primera fase. Bueno, y luego esto lo comentamos también, creo recordar, en la colina. Muy importante, pero lo que pasa es que esto implica involucrar a los propietarios de los polígonos, pero ganarían muchísimo las secciones si los cerramientos de parcela se pusiera vegetación. Es decir, la mayoría tendrán un vallado, imagino, una valla, ¿no? Sí, otros ni siquiera están vallados, sí. Y otros ni siquiera estarán vallados. Pues ahí tenemos casi todas las parcelas, creo que tienen ese retranqueo, ¿no? De 5 metros. Sí, la mayoría tiene un retranqueo entre 5 y 8 metros, más o menos. Mira, por ejemplo, esta que vemos aquí de Hyundai, ¿no? Tiene un cierre con una verja. Bueno, pues justamente dentro de su parcela eso es una zona... sería muy complejo picar ahí una zanja y poner un seto vegetal. Solamente de hecho, cuando se edifica, obligamos por parte del ayuntamiento a minimizar, pero luego ya van desapareciendo los setos y el mantenimiento que tienen luego es nulo. Ese es el problema. Bueno, setos, hablábamos el otro día de soluciones vegetales. El problema es que luego, como dependes de la propiedad privada, en este caso, pues claro, el mantenimiento que muchas veces luego lo lleva. Por eso digo que es muy importante involucrar a la población y por eso es muy importante la educación ambiental y el concienciar a la gente del valor que tienen este tipo de cosas. Por eso lo apuntaba yo en un inicio, que ahora estas soluciones se han considerado ornamentales exclusivamente. Y como se consideraba ornamental, pues se consideraba prescindible. La cuestión es que no debemos considerarlo ornamental, sino es un tema de concienciación y de cultura y de educación. Es un tema, es así.
Y hay gente que tiene realmente esa concienciación y no hay ningún problema, y otra gente, pues... que no O lo sea, tiene. la mayoría de las parcelas, por lo que estoy viendo, tienen pues un vallado, ¿no? Y luego Sí, muchas están abiertas, ¿ves? Estas, por ejemplo, están todas abiertas, sí. otras tienen un vallado, otros tienen un vallado y no está cerrado el vallado. Sí, no, pero que digo, y luego el espacio que está entre el vallado y el edificio, pues está dado de cemento, ¿no? Sin más. Sí. Porque lo utilizan de aparcamiento interior. Alguno tiene algo de vegetación. Sí, pero aunque se utilice de aparcamiento, se podría poner, bueno, sé que son soluciones, pero a ver, muchas de ellas son cuestiones a largo plazo, a medio plazo. O sea, porque ahora se diga, oye, que hay que renaturalizar el polígono, no se va a poner ahí los propietarios. No, claro, eso es cuestión pero si se va generando una conciencia y mira, alguien me dijo en una reunión que tuvimos aquí en Argales con los propietarios del polígono, pues hablábamos de todo este tipo de cosas y de la necesidad de que ellos implicaran, y me decía uno de los propietarios más mayor, me decía, mira, aquí funcionamos mucho con la envidia. Entonces, si vemos que nuestros vecinos lo van poniendo y queda fenomenal y cambia la imagen y eso le da otro valor, ya verás cómo se termina sumando. Me lo decía aquí funcionamos con la envidia. Entonces, si va quedando bien, pues claro, yo sé que cambiar las inercias es muy difícil. Pero bueno, hay que cambiarlas poco a poco. Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Eso es, si no se inicia, nunca se cambia, eso está claro. Perdonad, pero es que se nos está yendo, está siendo muy interesante, pero se nos está yendo el tiempo, y es que la plataforma Webex había solicitado sala hasta las 12, entonces tengo solo 5 minutos para cerrar. De todos modos, yo creo que han surgido posibilidades de planteamiento de actuaciones que, ya digo, queda en mi mano recogerlas junto con las de la colilla para tener un guión que seguir y que en la próxima jornada del miércoles que viene, del miércoles 15, podamos seguramente afinar más en detalle. Julia, yo creo que la idea podría ser esa, afinar un poco más en detalle medidas concretas de las ideas generales que han surgido y ir trabajando pues eso, en una especie de, no sé si documento, propuesta de las alternativas que surgieran de todas estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces, perdonad por ser tan brusco en cortar algo que yo creo que estaba siendo muy fructífero, pero no sé si tenéis alguna otra cosa más que comentar. Julia, Charo. Pues lo único, yo creo que de cara a la jornada del próximo día, recordar a todos que la vamos a hacer en el patio del colegio. No sé si sabéis todo el mundo dónde está, en la calle Grieva número 2. Bueno, ya os pasará, Alberto, la dirección y demás, y el que no pueda, pues se podrá conectar de la misma manera que hoy y a ver si entre todos el próximo día allí más fácil vernos y muchas cosas que se han quedado en el tintero, muchas cosas que además de lo que se asimile de aquí al próximo día, pues podamos rematar y podamos seguir hablando sobre ello, claro. Sí, estoy de acuerdo, sí. Es que es un polígono muy extenso y tiene muchas posibilidades, y eso es lo positivo. A mí yo la verdad que me voy bastante esperanzadora, porque no es un polígono cerrado, que tengas unas secciones de viales muy acotadas, sino que es un polígono que yo creo que tiene muchísimas posibilidades de cambio. Y nos queda todavía por explorar esas posibles vías también de traspaso de la vía del tren, porque esa zona estratégica que hablaba... Sí, eso, el problema es que eso es cuestión de... Es una cuestión administrativa más que de otra cosa. Sí, pero bueno, la cosa es que nosotros de momento lo podemos plantear, ¿no? Como posibilidad física y como posibilidad de esa zona que decía Charo, por la calle que bajaba hacia el Silo, hacia el antiguo Silo, que parece que conecta, pues eso a lo mejor podría darnos un paso intermedio entre el paso de la estación y el paso de la carretera del cementerio. Es decir, que hay que hacer eso un poco más permeable, no es fácil, claro que no, si no se habría hecho ya, pero que posibilidades hay muchas. O lo que comentaba Ángel por el paso, ampliando el paso por debajo de por el Pinarcillo de San Antonio, conectando con la servidumbre aquella de la Nissan y demás, que porque no hemos podido, el próximo día lo llevaremos allí en la próxima jornada,
las propuestas que se hicieron para pasar a nivel bajo que hay unas imágenes que se compusieron para ver cómo quedaría esa zona. O sea que yo creo que hay muchas cosas que podrían plantearse, igual que vimos el otro día el tema del corredor verde de una manera más amplia. Aquí también quedaría a lo mejor por ver cómo enlazamos con ese anillo verde, que es fundamental para crear como ese incluso analizar otros posibles pasos de la vía, porque se pueden hacer pasos más ligeros peatonales, o sea que no hace falta. Lo que está claro es que ahora tenemos ahí un cuello de botella, que el polígono no nos permite canalizar esa circulación, porque, pues mira, la imagen que estamos, es que no se puede caminar por ahí. A lo mejor si se da la posibilidad de moverse de una manera más normal, pues se acaba utilizando. Que yo no estaba muy de acuerdo en eso de que es que por aquí no es una zona de paso, es que no es una zona de paso porque no hay quien pase. De hecho, cuando tienes que ir obligatoriamente a algo, es una tortura, como que a mí te planteas ir desde luego para otra cuestión que no sea algo que te requiera el sitio en concreto. O sea, que desde luego que hay espacio hay, lo que pasa que, como decía Chávez, es cuestión de reorganizarlo de otra manera, ¿no? Y hay muchas posibilidades. Bien. Vale, pues con esto, muchísimas gracias, Cristina, Jesús. Nada, a vosotros. Y a todos los asistentes. Y nada, como bien decía Julia, nos vemos el miércoles que viene, en principio en presencial los que podáis en el patio del Colegio de Arquitectos, y los que no, pues haremos una cosa mixta. Así que recibiréis también la información sobre cómo llegar y sobre cómo conectaros. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias.